6, versículo 14. Gloria al Señor. Me dice amén cuando lo hayan encontrado. Gloria a Cristo. ¿Cuántos vinieron a la clase, hermanitos? Amén. Gloria a Cristo. Muy bien, hermanitos, Mateo 6, 14. Vamos a ver esta ley correspondiente a este día. Hemos visto, hermanos amados, varias leyes desde la lección 1 hasta ahora. Gloria a Cristo. Hoy nos corresponde ver esta ley espiritual. Estamos viendo leyes espirituales muy importantes porque son aplicables, hermanitos, para la iglesia, para nuestro tiempo, son eternas, son vigentes. Gloria al Señor. Dice, hermanos amados, la palabra de Dios en Mateo 6, 14 y 15. Es la ley, hermanitos, del perdón. Dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gloria a Dios. ¿Lo podrían leer, hermanos amados, el verso 14, todos juntos? 1, 2, 3. Ahora el 15, 1, 2, 3. Gloria a Dios. Biblias arriba, por favor. Amén. Cuadernos arriba. Amén. Gloria al Señor. Hermanos amados, por mucho tiempo nosotros, al escudriñar la palabra de Dios a lo largo del tiempo, hemos estado analizando, hermanitos, cómo el Señor nos aclara, cómo el Señor nos habla, cómo nos enseña. Incluso, hermanitos, los que tienen muchos años en el Evangelio, alguna vez aprendieron, hermanos, el tema del perdón, pero a través, hermanos, de la psicología, se puede atribuir psicología cristiana. Hermanos amados, es una rama, si se estudia, incluso hay siervos de Dios que lo estudian, la psicología cristiana, pero la palabra de Dios, hermanos amados, antes que psicológica, es espiritual, es poderosa, es eterna. Y hermanitos, este mandamiento, más bien esta ley, cuando la analizamos, no encontramos, hermanos, algo psicológico, aunque tiene que ver con perdonar de todo su corazón a su hermano, a su prójimo, como dice en otros textos, de la manera que Cristo nos perdonó, que nosotros perdonemos. Hermanos, aquí habla como una reglamentación obligatoria, no opcional, no si se puede, si puedes, si te nace, si lo logras. Esto, hermanitos amados, dice en el verso 14, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Está en el contexto, hermanitos, de el Padre Nuestro. Y hermanitos, dice en el verso 12, es la oración del Padre Nuestro, dice en el 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Léalo conmigo, hermanos amados. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ustedes solitos, 1, 2, 3. Amén. Si vamos más allá todavía, hermanitos, acerca del modelo de oración del Padre Nuestro, así como, hermanitos, en el versículo 9 se alaba al Señor, se dice santificado sea tu nombre. En el verso 10 hay una sujeción, un sometimiento a Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El 11 es de petición. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. El 12, hermanos amados, en este modelo del Padre Nuestro, que es amplio, es espiritual, contiene, hermanos, el pedir perdón y el perdonar. Esto, hermanos, como un modelo de vida para el cristiano. El cristiano, hermanitos, en toda su característica, en toda su esencia, como hijo de Dios, conlleva el ser perdonador.
Hermanos amados, si algún cristiano desligara esta ley de su vida, dijera, bueno, yo no entro en esto, yo no lo aplico, yo no lo logro, yo no lo puedo hacer, entonces, hermanitos, una gran parte de su vida espiritual se deslinda de Dios, porque el Padre Nuestro es muy importante. Cuando dicen amén, muy importante. Luego, hermanos, en el verso 13, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, cuando uno le pide al Señor su socorro. Y luego vuelve a alabar a Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y entra la ley que hoy vemos. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ya como ley, hermanitos, esto conlleva una condición, un condicionamiento. Y vamos a entenderlo porque habla, hermanos amados, también en el verso 15 de la condición. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, hermanitos, lo analizamos espiritualmente. La mitad del verso 15 dice, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muy bien, ¿a quién le habla? A los hijos de Dios. Ya son hijos de Dios. No le menciona, hermanos amados, de la confesión de fe, el arrepentimiento genuino, inicial, sino, hermanos amados, ya como hijos de Dios, Dios nuestro Padre. Hermanitos, uno podría decir, bueno, si ya soy cristiano, si ya soy hijo de Dios, ¿cómo tengo la postura de estar pidiendo perdón, siendo que ya me arrepentí, siendo que ya Dios me perdonó? ¿Y cómo estarle pidiendo y pidiendo perdón a cada rato? Hermanos amados, siendo que está en el modelo del Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, uno podría decir, bueno, ¿cuáles deudas? Si el Señor ya arrojó mis pecados a lo más profundo del mar, siendo que el Señor ya no se acuerda de mis faltas, de mis pecados, porque fueron lavados con la sangre del Cordero. Pero, hermanitos, como está aquí y lo enseñó el Señor Jesús, entonces entendemos que el cristiano está en un proceso de santificación. En ese proceso es perfeccionado, se va mejorando. Y, hermanos amados, no porque uno practique la maldad o practique el pecado, tiene que estar pidiendo perdón. Hay cosas, hermanos amados, que aún se siguen haciendo. Hermanitos amados, la palabra del Señor también aclara que muchas veces ofendemos de palabra o de hecho. Y el que sabe refrenar su lengua es varón perfecto. O sea, hermanos amados, a la altura que estamos espiritualmente, llega, hermanitos, a suceder que si faltamos, cometemos faltas involuntarias, ya no es deseo de maldad, ya no es arrojarnos al pecado, ya no es darle la espalda a Dios, sino por naturaleza, hermanos amados, tenemos carne. Aún, hermanitos, siguen sucediendo cosas de las cuales Dios nos está perfeccionando. ¿Dicen amén, hermanitos? Si el cristiano nunca más tuviera que pedir perdón por la oración de arrepentimiento inicial, entonces no estaría como incluida en el modelo de la oración. Hermanos amados, entonces ya no habría más pecado o errores o fallas en el hombre. Por eso, hermanitos amados, habla de vuestro Padre. Dice, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sí, no perdonamos. Muy bien. Ya como hijo de Dios, hermanitos, no lo vaya a tomar carnalmente, a justificar el pecado y a decir, bueno, todos pecamos, seguimos teniendo carne de pecado, tenemos maldad todavía. Hermanos amados, esto no justifica el pecar voluntariamente. Pero sí, hermanitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Dicen amén, hermanitos? Ahora dice, desde el 14, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, como hijo de Dios, hay gente que te va a ofender, te va a afligir, te va a atribular, te va a ofender, te va a maltratar. Muy bien, que dice la ley de Dios, ley acerca del perdón, tú los debes de perdonar. Hermanos amados, es un engaño, es un error el pensar que no podemos perdonar. Incluso, hermanitos, aún en nuestra generación existen cristianos
ya avanzados en años, incluso deberían de tener mucha madurez en Cristo. Cristianos que todavía dicen, yo no he perdonado o yo no puedo perdonar. Hermanos amados, es una vergüenza. Porque perdonar, así como un mandamiento, es una ley. Tenemos que perdonar, sienta, no sienta, le nazca, no le nazca. Hermanos amados, aquí no está conllevando al alma. Aunque hace muchos años, hermanitos, si alguno lo llegó a recibir el tema del perdón, se le mencionaba, hermanos amados, algunas cosas que le facilitaban perdonar. Por ejemplo, ver al ofensor como un agente de Dios. O sea, alguien que Dios usó para que usted pudiera crecer o conocer a Dios y verlo positivamente como los siervos de Dios, hermanos amados. Las anomalías, las ofensas, las maldiciones las tomaban de parte de Dios. Como por ejemplo David, cuando era perseguido por su propio hijo Absalón. Hermanos amados, iba David avanzando, caminando con todo el pueblo. Él se llevaba al pueblo para sacarlo de Jerusalén, porque venía su hijo, venía con un ejército, y David, hermanos amados, no quería enfrentarse a su propio hijo, no por miedo, sino por amor. Pero al mismo tiempo no quería que hubiera estragos, matazón en el pueblo. Iba avanzando, iba saliendo mucho pueblo con él. Pero dice la escritura que cuando él iba caminando, un hombre llamado Simeí lo estaba maldiciendo, pero terriblemente, hermanos, maldiciendo. Le decía: asesino, hombre sanguinario y perverso, Dios te está pagando porque tú así trataste la casa de Saúl. Y hermanos amados, lo maldecía y lo maldecía. Uno de sus generales, Joab, dijo: bueno, ¿quién es este hombre para que maldiga al rey? Y ahí David dijo: déjalo, porque Dios le ha mandado o le ha dicho que maldiga a David. ¿Yo qué puedo hacer? Tal vez Dios cambie sus maldiciones en bendiciones. Muy bien, ese tema, hermanos amados, espiritual, algo muy hermoso, muy maravilloso. Aún así no conlleva, hermanos, la psicología cristiana. Pero sí, hermanos amados, la postura espiritual de un hombre temeroso de Dios. ¿Dicen amén, hermanitos? En nuestro caso, claro, hermanitos, que ahora que confiamos en el Señor, esperamos en Dios, sabemos que todo ayuda para bien, todo coopera para bien. Pero sin embargo, no es psicología. No es, hermanos amados, necesario recibir ese trato psicológico para decir: debes de perdonar. Usted no, hermanitos, no necesita acudir a un profesional, un psicólogo profesional, sea cristiano o sea secular. Lo que necesitamos es obediencia a la palabra de Dios. ¿Dicen amén, hermanitos? Hay pastores, incluso hermanos, que se atribuyen, que han estudiado la psicología cristiana. Y hermanos amados, podemos decir que es una herramienta. Pero la palabra de Dios no es al nivel del alma, hermanos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más grande. La psicología, estudio del alma, psiquis, hermanos amados, el alma. Entonces, esto, hermanitos, para llevar a cabo esta ley, no necesitamos argumentos psicológicos, sino fe en la palabra de Dios y obediencia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Verso 14. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, tienes que perdonarlos. Tengas trato psicológico, lo entiendas o no lo entiendas, tienes que perdonar. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esta ley conlleva, hermanos amados, una condición. Hay, hermanitos amados, otra clase de pecados, sean voluntarios o sean involuntarios, en los cuales no hay, hermanitos, una condición como en esta ley del perdón. Hermanitos amados, si alguien pecó terriblemente, tiene que arrepentirse, confesar sus pecados al Señor, tiene que convertir su corazón, tiene, hermanos amados, que clamar por la misericordia de Dios. Está muy bien. Y no hay condición, solamente arrepentirse y convertirse legítimamente. Pero esto, hermanos amados, acerca de la ley del perdón, sí conlleva condición. Imagínense, hermanitos, que usted llegara delante de Dios y le dijera: Señor, perdóname. Y Dios dijera: en esta ocasión yo no te perdono.
Y uno dijera, pero ¿cómo si tú eres Dios perdonador, clemente y misericordioso? Tu naturaleza divina es ser así de perdonador. Y hermanos amados, diría el Señor en esta ocasión, yo no te perdono. ¿Pero por qué, Señor? Si tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo y tú eres grande en misericordia. Hoy no te perdono a ti, porque en mi ley yo he puesto que tú también debes de perdonar. Si tú no perdonas, yo no te perdono. Pero Señor, ¿qué tiene que ver lo que sucedió de esa persona hacia mí y lo que yo he hecho hacia ti? Hermanitos, por eso dice en el Padre Nuestro, en el verso 12, 6:12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pregúntele a su hermanito, ¿tienes deudores? Un deudor es alguien que le debe algo. Y en este caso, el que ofende, maldice, ultraja, persigue, golpea, es alguien, hermanos, deudor a usted. Muy bien, entonces en el verso 14 la ley es, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, si tú lo haces, te perdonará también a ti tu Padre Celestial. Te va a perdonar. Pero el 15 dice, pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, si tú no perdonas al que te ha ofendido, tampoco tu Padre te perdonará tus ofensas. Si encuentran, hermanos amados, la condición, si perdonáis, si no perdonáis. Muy bien, hermanitos amados, entonces esto no conlleva algo opcional. Pude perdonar, no pude perdonar. Hermanitos, si alguno no pudiera perdonar, entonces Dios sería injusto. Pero ¿cuántos saben que Dios es justo? Levante su mano. Dios es más que justo. Él es perfecto, Él es santo. No va a pedir algo que usted no puede aplicar. Bendito es el nombre del Señor. Vaya conmigo, hermanitos amados, ahora al capítulo 18, para que vea esto acerca del perdón. Esto, hermanitos, refuerza la ley del perdón. Acuérdese, el perdón entonces en este caso no habla de cuando usted originalmente se arrepintió de sus pecados, de su maldad, creyó en el Señor Jesucristo, lo confesó como su Salvador, como hijo de Dios. No, esto habla, hermanos, cuando usted es ya hijo de Dios, ya es nacido de nuevo y llega a pecar y le llegan a ofender a usted también, y usted llega a ofender a Dios. Mateo 18, verso 23, muy conocido por usted, pero vamos a verlo. Y usted no va a encontrar un elemento psicológico en todo este pasaje. No va a encontrar un argumento, hermanos amados, del alma para perdonar, sino un elemento legal recibido de parte de Dios, entonces, hermanos, para cumplir justicia y misericordia. Ahora estamos en Mateo 18, verso 23. Le pregunto, hermanitos, ¿tiene un título ahí en su Biblia? ¿Cómo dice? Muy bien. Dice, hermanos amados, el verso 23, Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Tribunal, pedir cuentas, juicio. Nosotros vamos a comparecer. 24. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto, hermanos amados? 10,000 talentos, hermanos amados. Esto es muchísimo, muchísimo dinero. Gloria al Señor. 60 millones de denarios. ¿Sabe, hermanitos amados, cuánto era 60 millones de denarios? Un denario era el salario de un día. 10,000 talentos, hermanos amados, equivalía a 60 millones de denarios. Yo entiendo algo impagable, algo sumamente grande, una grande suma, incluso, hermanitos, imposible de pagar. Le debía 10,000 talentos, 60 millones de denarios. 25. A este, como no pudo pagar, si usted lo ve espiritualmente, hermanos, el Señor, el Rey, es nuestro Dios. El siervo que fue llamado para dar cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
Dígale a su hermanito, habla de ti. Es, hermanos amados, simbolizado usted y yo. 25. A como no pudo pagar, la paga del pecado es muerte, hermanos. En otras palabras, en vida un pecado es impagable. No se puede pagar más que con muerte. Muy bien, lo espiritual aquí está. 25. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Parecería, hermanos amados, un acto de dureza o de crueldad o de falta de misericordia, pero hasta el momento está actuando con justicia, porque sí se le debía al Señor, en este caso a Dios. Dice, para que se le pagara la deuda. 26. Entonces aquel siervo, postrado, lo que nosotros hacemos aquí en el altar, le suplicaba diciendo, una súplica, un clamor: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hermanos amados, debido a que dice la Escritura que del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita, todo es de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que se le debe, y esta cantidad, esta grande suma, era del Señor y se le debía. Pero Él tiene el poder, hermanos amados, para soltar, para perdonar, para absolver. Gloria a Cristo. Y hermanos amados, pero aquí está el elemento que hacemos nosotros, los hijos de Dios, cuando clamamos a Cristo en este lugar, en este altar. Dice, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Estaba pidiendo misericordia y que aplazara la deuda. 27. El Señor de aquel siervo, aquí está la naturaleza de Dios. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, así dice su Biblia, hermanitos, lo soltó y le perdonó la deuda. Muy bien. Mire a su hermanito a sus ojos, dígale: el Señor Jesús te ama. Oh, hermanos amados, esto sí lo tenemos que entender y aclarar. Yo me pongo como ejemplo, hermanos. Si yo le debo al Señor, mi corazón, mi actitud, mi conducta hacia Dios, cuando Él me llama para que yo le rinda cuentas, mi postura, mi conducta, ¿lo moverá a misericordia? Eso depende, hermanos, mucho de mi corazón. En este caso, del corazón de usted. Si yo me voy a enfrentar al Señor, al tú por tú, me manda a cortar la cabeza en este instante. Si yo, hermanos, actúo con altivez y me justifico de mi deuda y culpo de mi deuda a otras direcciones, a otras personas, me ejecuta el Señor en ese momento. Pero si alguien, hermanos, se postra delante de Dios, si yo me postro y con humildad, con sencillez, clamo, ruego, suplico: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo, ten misericordia conmigo. Depende, hermanos amados, si el Señor se conmovió de mí o no se conmovió. A ver, véanle sus ojitos a su hermano. Pregúntele: ¿conmoverás al Señor? Esto no habla de manipular. No habla de manipular, hermanos. No habla de mover a Dios, tampoco. Lo que hablamos, hermanos, es de una postura limpia, sincera y humilde. No hablamos de chantajear, no hablamos de mover o de manipular o de mangonear a Dios, porque no se puede. Dios no puede ser tentado, dice la Escritura. Pero si alguien, hermanos, de corazón sincero, humilde, se rinde ante el Señor, entonces Dios sabe si le tiene misericordia o no. Y en este caso, hermanitos, dice el verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Ahora, hermanitos, antes de continuar, en el verso 28,
es, hermanos, espiritualmente y dentro, hermanos, del mover y el sentir de Dios, cómo actúa el Señor y en qué se basa para perdonar, para absolver a una persona, para soltarla o para perdonarle la deuda. ¿En qué se basa el Señor? Porque legítimamente, hermanos, este hombre sí era un deudor, sí debía, no era un malentendido, no era una sospecha, no era, hermanos amados, un rumor nada más. En verdad él debía. Entonces, hermanos amados, cuando el Señor mira un corazón, ¿será que Dios también voltea a ver la deuda, todo lo que se le debe? ¿O en ese instante solamente mira el corazón? El Señor, hermanos, cuando mira el corazón y encuentra humildad, arrepentimiento, sencillez, Dios es capaz, porque Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es perfecto, de dejar a un lado todo lo que se le debe, toda la deuda. No es, hermanos amados, como nosotros. Muchas veces, hermanos, incluso en el corazón del cristiano, como batalla para soltar algo. Escatima el valor de las cosas el hombre y batalla para soltar. Es que no se me olvide, eso era mío, eso yo lo conseguí con mucho trabajo, eso yo lo adquirí con mucho esfuerzo. ¿Cómo que nada más así lo voy a perder? No. El Señor, como es dueño de todo, hermanos amados, Dios no actúa como los hombres. Por eso, hermanos, dijo el Señor que vengan a Él, que se acerquen a Él y Él se va a acercar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es sencillo. El problema es que el corazón del hombre se quebrante. Pregúntele a su hermanito, ¿te has quebrantado últimamente? Si hubiera, hermanos, una pizca, un granito de falsedad, de mentira, eso lo puede ver Dios. Y Dios puede decir, no te suelto o no te perdono tu deuda hasta que me pagues todo. Cuando no encuentras sinceridad. Pero si encuentras sinceridad, dolor, arrepentimiento, entonces, hermanos, dice el verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó. Así dice su Biblia. Y luego, ¿qué dice, hermanitos? Perdonó la deuda. Estamos viendo la ley del perdón. ¿Por qué usted debe de perdonar? Porque yo debo perdonar, aunque no seamos asistidos por la psicología. Porque, hermanos amados, por ley, hay una ley espiritual también, hermanitos, que usted y yo vamos a analizar en esta materia. Todo lo que has recibido de gracia, todo lo que Dios ha hecho contigo, tú dalo de gracia. O sea, dalo a los demás. Recibiste algo, no te costó, Dios te lo dio, ahora tú dalo. Si alguien dijera, ¿cómo voy a agradar a Dios? ¿Qué voy a hacer para Dios o por Dios? Bueno, hágase la pregunta, ¿qué ha hecho Dios por ti? Todo lo que ha hecho Dios por ti, eso tú debes hacer. ¿Te perdonó? Perdona. ¿Te sanó? Sana. ¿Te libertó? Liberta en el nombre de Cristo Jesús. ¿Te dio? ¿Te proveyó? Dalo también. Todo lo que usted ha recibido de parte de la gracia de Dios, eso es lo que debemos de dar. Gloria a Cristo. Y aquí, hermanos amados, dice, lo soltó. No dice, le aplazó la deuda. No postergó. No, hermanos amados, o no renegoció. No reestructuró la deuda. Le perdonó la deuda. ¿Dicen amén, hermanitos? Dígale a su hermano, Dios perdona deudas. Muy bien. Ahora, hasta el momento no hay ningún elemento psicológico, hermanos amados. Oh, yo siento porque Dios pone un sentir en mí. Claro que el Espíritu Santo produce el querer como el hacer según su perfecta voluntad, pero es el Espíritu, no es, hermanos, el alma del hombre, sino el Espíritu de Dios. Gloria a Cristo. Verso 28. Ahora aquí está el cristiano, el nacido de nuevo, hermanos, aplicándosele la ley de Dios. ¿Cuál ley? No de que no te he perdonado la deuda, sino ahora voy a ver cómo aplicas tú tu vida para que yo vea qué voy a hacer contigo. Si prolongo mi misericordia contigo,
o te aplico la ley. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Pregúntele a su hermanito, ¿qué es un consiervo? Bueno, véale sus ojitos, dígale, tú eres mi consiervo. No es su siervo, aunque sí vamos a servirnos los unos a los otros. Pero consiervo quiere decir alguien que sirve juntamente con, así como un compañero. Consiervo, alguien que sirve juntamente con usted. Dice a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto, hermanitos amados? 100 denarios, 100 días de salario mínimo. El otro 60 millones de denarios debía. Dígale a su hermanito, tú debías 60 millones de denarios. Grande deuda. La paga del pecado es muerte. Muy bien. 28. Pero saliendo aquel siervo, ya perdonado, ya absuelto, ya se le tuvo misericordia. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía nada más 100 denarios. Hermanos amados, 3 meses y 10 días. Nada más le debía eso de dinero. 3 meses, 10 días de salario. Y agarrándolo, lo ahogaba. ¿Qué es lo ahogaba, hermanitos? Quiere decir que lo agarró del cuello, lo presionaba, lo ahorcaba con sus manos. Agarrándolo, lo ahogaba. A ver, mira a su hermanito. ¿Su hermanito sería capaz de agarrarle el cuello, hermanos? A ver, ve a los de adelante y de atrás. ¿Sería capaz su hermano de agarrarle el cuello a alguien? Yo conozco a muchos que sí. Serían capaces de agarrarme el cuello y no me perdonan. Y bueno, quisiera saber qué les hice. Pero así es, hermanos, la persona perdonada. Pero aquí, hermanos, usted va a encontrar la ley del perdón. ¿Cómo se aplica la ley del perdón? Y hasta el momento no hay elementos psicológicos, sino legales, espirituales. Dice la palabra del Señor. Lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. A ver, pregúntele a su hermanito, ¿tú me cobrarías, hermano? ¿Cuántos sí le cobrarían a su hermano? Desde el momento, hermanos, que usted lleva todo lo que haya recibido de ofensa, sea de oídos, sea de vista, sea que se enteró, sea que sí es algo veraz, pero desde el momento que usted lo mete en su corazón, desde ese momento usted espiritualmente empieza a cobrar. Y desde ese momento el espíritu de usted, el espíritu de la persona, no Espíritu Santo, el espíritu de usted le empieza a maltratar a la persona que le ha hecho algo. Desde ese instante, dice la Escritura, el que aborrece a su hermano es homicida. Usted podría decir, ¿cómo es que yo aborrezco a mi hermano? Si yo no le deseo mal, nada más lo único que tengo es resentimiento. Pues eso es aborrecer a su hermano y es matarlo. Aborrecer a su hermano es matarlo espiritualmente, de espíritu a espíritu. No es que un demonio vino, una legión vino y empezó a destripar a su hermano. Es el espíritu de usted que lo está maltratando. No es el alma de usted, hermanos, aunque queda aquí en el corazón. Es el espíritu el que obra, su espíritu de usted contra de otra persona. Muy bien, hermanos amados, desde el instante que usted ya tiene resentimiento, ya está cobrándole a su hermano. Esto es legalmente. Si alguno, hermanitos amados, pensara, pero yo no le estoy haciendo en la práctica ningún mal, yo solamente callo, yo no levanto mi mano contra él, yo no lo critico, no lo juzgo. No, no está hablando de eso. Tan solo por enojarse con su hermano, usted ya es reo de juicio. Lo vimos en la palabra de Dios, si se acuerdan, hermanitos. Ya amerita un juicio, nada más por enojarse. Dígale a su hermanito, nunca te enojes conmigo, hermano. No se enoje. El airarse contra su hermano, sea que tenga o no tenga razón, eso amerita, hermanos, que el Señor ponga su vista sobre usted. Si usted, hermanos amados, aprende a pasar por alto las ofensas, hermanitos amados, el Señor lo vio
Usted siguió su camino, está en Cristo, no hay ningún problema. Pero desde el momento que Dios detecta que usted empieza a cobrar, a guardar aquí enojo, resentimiento, ira, oh hermanos, desde ese instante toda la ley de Dios está sobre usted. Imagínense, hermanos, la perfección, la justicia de Dios, viéndolo con lupa a usted, checándolo. ¿Y por qué, Señor, me estás observando, me estás checando? Porque estoy viendo tu caminar. Pero, Señor, ¿qué no viste lo que Él me hizo? ¿No sabes cuánto me perjudicó? ¿No sabes todo lo que destruyó en mi vida? Al hacerme esto, ofenderme de esta forma, traicionarme, quitarme, ultrajarme, robarme. ¿No sabes, Señor, el daño que me ha hecho? Sí, eso es lo que Él te debe a ti. Pero tú me debes más, o me debías más. Y desde el momento que tú guardaste aquí, yo ya estoy a punto de cobrarte a ti. ¿No le vas a cobrar a Él, Señor? No. A Él le voy a juzgar aparte con los impíos. Te voy a juzgar a ti. Pero, Señor, yo soy tu hijo. ¿No me habías perdonado a mí? Sí, pero también en mi ley yo ordeno que tú perdones. Como yo te perdono a ti, tú perdones a los que te ofenden. ¿Dicen amén, hermanitos? Así se aplica la ley del perdón. Por eso, hermanitos, fíjese bien del peligro y del riesgo. Esto es muy delicado, hermanitos, porque imagínense cuánto usted ha luchado, ha crecido, ha avanzado, cuántas cosas ha vencido para que en cierto momento espiritualmente esté en lugar de acusar. Y usted diría, pero Señor, ¿yo qué culpa tengo? Yo iba caminando, yo estaba caminando en ti, yo no pensé en hacerle daño a nadie, y resulta que ya estoy bajo tu mira. ¿Yo qué culpa tengo? Hermanos amados, lo cierto es que hubo una prueba, un análisis, un examen, un escrutinio sobre usted, usando Dios en su soberanía a una persona impía, a un cristiano, a un familiar, a un pariente, a un cercano, a un compañero. Lo usó para ver si usted estaba legal o no legal espiritualmente delante de Dios. Uno diría, no debería de juzgar Dios a la persona que me hizo daño. ¿Por qué me va a juzgar a mí? Siendo que esa persona empezó. Pero ¿sabe usted por qué empezó esa persona? Porque Dios la envió para probarlo a usted. Dijo el Señor, voy a probar a mi siervo, a mi sierva. Voy a ver si guarda o no mis mandamientos. Voy a ver si me teme o no me teme. Voy a ver si me ama o no me ama. Voy a ver si me cree o no me cree. Y hermanos amados, el Señor autoriza a un impío que venga sobre usted. Y usted piensa, es el diablo el que me quiere matar. Hermanos amados, esa es la naturaleza del diablo. Él siempre se va a aprovechar de esas cosas. Pero el origen fue, hermanos amados, la iniciativa fue de Dios. Dice el Señor, voy a probar a mi hijo. Hermanitos, cuando dice la palabra de Dios en el libro de Job, que los hijos de Dios se estaban presentando delante de Dios, ahí entre ellos estaba Satanás. ¿Quién, hermanitos amados, ya que Satanás se presentó delante de Dios? Eso lo encuentra usted en el libro de Job. Cuando se le preguntó a Satanás, ¿qué haces? ¿De dónde vienes? Le preguntó Dios al enemigo. El enemigo dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, la iniciativa, la mención acerca de Job no fue del enemigo, aunque es acusador. Él no dijo, oye, mira a tu siervo Job. No, el que tuvo la iniciativa fue el Señor Jehová. Que dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra, varón justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Oh, hermanitos, la iniciativa la tuvo Dios, no el diablo. Quiere decir que cuando usted es probado o examinado, la iniciativa no provino del diablo, sino de Dios en su soberanía. Y pudo haber sido usado el diablo o cualquier otro medio o otro agente o otra persona para que usted sea checado. ¿Quién pensaría, hermanitos? ¿Quién pensaría
que cuando algo viene externamente de otra dirección hacia uno, ¿quién pensaría que el punto no es allá, sino el punto está aquí? El centro de la atención está en mí, no está en el que me hizo o en el que me va a hacer, el que me aborrece o el que me quiere matar. No está en él, porque Dios nos va a juzgar tarde que temprano y sus pecados los van a alcanzar. Pero el punto de escrutinio es uno. Y la mayoría de veces, hermanos, el cristiano llega a tener un sentido de injusticia, decir, bueno, Dios debería de hacer justicia en contra de mis angustiadores, los que me ofenden, mis adversarios. A ver a qué horas Dios actúa hacia ellos. Y uno nunca está pensando que ellos van a ser juzgados a su tiempo, porque el punto no son ellos. El punto es uno. Dios vino a recoger fruto de usted, vino a checar lo que había, qué fruto tenía, su crecimiento, su madurez, a ver su corazón si había de o no obedecer sus mandamientos. Cuando usted le acontezca algo, hermanos amados, no mire hacia afuera, no diga ellos. Usted, hermanitos, evalúese. Hay un principio espiritual, hermanos, relacionado a la Santa Cena, que dice que cuando nosotros nos examinamos no seremos condenados. Así dice la Escritura. Si nos examinamos no seremos condenados. Entonces, si usted, hermanos, empieza a pasar algo así relacionado al perdón, uno dice, bueno, parte de la trama es la victoria que Dios le da a sus hijos, la justicia triunfa sobre la injusticia. Eso es parte, hermanos amados. Pero la verdad, usted está pasando por un examen. Lo están evaluando, Dios lo está evaluando. Entonces usted tiene que examinarse, Señor, ¿qué hay en mi vida? Yo sé que fue esto, lo que vino de afuera, de otros agentes, de otras personas. Yo lo sé, Señor, pero entiendo que el que está pasando el examen soy yo. ¿Qué es, Señor, lo que tú quieres encontrar? ¿O cómo quieres que yo proceda? ¿Quieres aprobarme, Señor? ¿Quieres encontrar que yo esté aprobado delante de ti en estas áreas de mi vida? Y Dios quiere lograr que usted sea como Él, sea perfecto como Él y sea misericordioso como Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Eso es lo que quiere Dios. Si yo tengo un hijo, yo no pretendo que sea diferente a mí, sino que aprenda de mí. Y hermanos amados, nuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Dicen amén, hermanitos? ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Gloria a Cristo. Muy bien, entonces, aquí, hermanos amados, muy poca atención de culpabilidad o de juicio se le pone al consiervo. Porque el que estaba, hermanos, bajo el escrutinio era el primero, el perdonado, el que debía 6 millones de denarios. Gloria a Cristo, 60 millones de denarios. Muy bien, continuamos. Dice, hermanos amados, verso 28, le repito, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 100 días de salario mínimo. Agarrándolo lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Sí, se le debía, no era un malentendido, era, hermanos amados, correcto, era veraz el asunto, sí se le debía. 29. Entonces su consiervo hizo lo mismo, hermanos, que él hizo delante de su señor. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Imagínense, hermanos, la postura del consiervo, postrándose no ante un señor, no ante su amo, no ante un rey, sino a su compañero, igual que él, un consiervo. Pero, hermanos amados, se postró, dice, a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Así como este rogó a su señor, su consiervo le rogaba a este 30. Pero aquí está la diferencia y aquí está, hermanos, la causa de la sentencia. Es bien sencillo, pero bien terrible a la vez. 30. Pero él no quiso, así dice su Biblia, hermanos. Él no quiso. A ver, mire los ojitos de su hermano. Pregúntele, ¿tú si quieres perdonar? No le vaya a contestar, es que no me nace, hermano. Necesito una motivación. Oh, hermanos amados, pues ahí le va su motivación. Dice, hermanitos amados,
Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Así está escrito en su Biblia, hermanos. ¿Cuántos siguen aquí, hermanitos? Amén. Si usted, hermanos, aprende esta ley y la pone por obra, usted se va a parecer a su Padre Celestial. Así se va a parecer, porque usted es hijo de Dios. Tiene que seguir sus pasos. Gloria a Cristo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Esto es textual, literal, pero ¿cómo se aplica en lo espiritual y en lo real en nuestros días? Se aplica, hermanos, cuando usted se le acaba de hacer la ofensa, lo acaban de ultrajar, asaltar, quitar, defraudar, de perjudicar, lo acaban, hermanos, de maltratar a usted. Inmediatamente el efecto del alma empieza, hermanos, aquí a hacerse sentir en su corazón. Y usted empieza, hermanos, en su alma a reaccionar, su mente se bloquea, empieza a recibir su mente todo lo que tiene aquí. Todo, hermanos, ira, enojo, impotencia, miedo, temor, coraje, todos los efectos naturales. Su mente y su corazón están conectados. Se empieza a calentar su cabeza. Usted se empieza a alterar. Sus pensamientos empiezan a rebotar, empiezan a irse muy lejos. Ese es el efecto natural, carnal. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dígale, hermanito, tenemos dominio propio. Una cosa es el dominio propio. Ahora imagínense, si el Espíritu Santo está sobre nuestra vida, no vamos a salirnos de nuestras casillas. Estamos firmes en cabal juicio. Tenemos el control. El Espíritu Santo tiene el control de nuestra alma. No va a estallar nuestra alma en ira. No vamos a arrebatar cosas. No vamos a tirar cosas. No vamos a romper. No vamos a hacer nada en cuanto a lo que dice la palabra: airaos pero no pequéis. Pecar, hermanos amados, en ese sentido es dejarse controlar por la ira. Muy bien, usted no lo va a hacer. Dicen amén, hermanitos. Pero este hombre sí lo hizo, porque lo ahorcaba, lo ahogaba, le decía: págame lo que me debes. Pero en el verso 30 dice: pero él no quiso. Cuando se le rogó, se le postró enfrente su consiervo, su compañero: perdóname. Él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel. En términos espirituales, ¿qué es ir y echarlo en la cárcel? Muy bien, hermanitos. Para los pequeñitos que comienzan, podemos entender que es muy lógico, muy común que cometan esa clase de errores que le voy a mencionar. Pero para usted ya no, hermanos, porque usted está sirviendo a Dios y preparándose para servir a Dios. Hermanitos amados, cuando una persona acaba de ser ultrajada, va y acusa. Sea, hermanos amados, la persona más inocente, más sincera. Hermanos amados, uno diría: bueno, está en su derecho de ir y levantar cargos, demandar, levantar un acta. Muy bien, hermanitos. Sí, a la verdad, terrenalmente está en su derecho. Pero si es un consiervo, ¿qué hace uno cuando se va? Dice aquí: se fue y lo echa en la cárcel. Muy bien. Una pregunta: ¿alguna vez se ha enojado conmigo, hermanos? No levanten su mano. Nada más le pregunto: ¿alguna vez se ha enojado conmigo? Y usted, al sentir algo, luego va y se lo dice a otro hermano: ya me echó en la cárcel. Es eso. Ir a denunciar lo que ha visto, ha pensado o si ha acontecido. Ir a denunciarlo es ir y echarlo en la cárcel. En nuestros términos, hermanitos, si alguno de los que tiene a su lado, dígale a su hermano: te amo en el amor de Cristo. Le acaba de hacer, o es malentendido incluso, pero usted va y le cuenta a otra persona lo que éste le hizo, ya lo echó en la cárcel, hermanos. Denunciar, acusar,
es echar en la cárcel. Ahora, hermanitos amados, uno se preguntaría, pastor, entonces si yo me acerco a usted, pastor, y le cuento lo que este hermano me hizo, eso no es correcto, no es bueno, eso es echar en la cárcel, eso es denunciar. Muy bien, en ciertas áreas y a ciertos niveles sí. Uno diría, entonces, ¿a quién le voy a contar mis problemas? No, no tienes que contarle a ninguna persona. Ve primeramente con el Señor, vente al altar, llórale, aclama al Señor. Pero pastor, ¿a poco se va a quedar eso así? No, no se va a quedar así. Ahora, aquí habla de consiervo. No está hablando, hermanos amados, de enemigo. Enemigo es diferente. Adversario es diferente. No resistáis al que es malo, dice la Escritura. Esta ley habla del perdón, y en este caso consiervo, prójimo. Muy bien, ¿qué hace entonces usted, hermanitos? ¿Qué debe de hacer cuando su consiervo le hace algo? Oh, lo que dice la Escritura: vaya, repréndalo estando él y usted solos, y si te oye, has ganado a tu hermano. Eso es lo que debe de hacer. Confrontarlo. A ver, hermanito, ¿puedo hablar contigo? Sí, hermanito, amén. Oye, hermanito, yo me sentí muy triste, muy ofendido. Yo me enteré que tú dijiste esto de mí, y que tú dijiste y esto. Y ahí se aclara todo. No, hermano, yo no dije eso. Yo dije de esta otra forma, pero se me entendió así. Perdóname, hermano, si te ofendí. Y hermanos, ahí quedó todo. No hizo falta pastor intermediario. Ahí no llegó a ese nivel. Ahora, si no te oye, llama a 2 o 3 testigos, dice la Escritura. Si no nos oye a ellos, llama a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Eso es lo que se debe de hacer. Ese es el proceder. Ahora, si usted, hermanitos, considera, porque también, hermanos, hay de casos a casos, esa persona no es de la iglesia, ni siquiera es cristiana, es más, pues no es ni siquiera hijo de Dios, pero es su consiervo, es muy cercano a usted, o pariente, o incluso familiar. Hermanitos, yo no me voy a poner en el lugar de juez. O sea, usted viene y me dice, pastor, ¿qué hago? Mi esposo, mi esposa, mis hijos. Yo con mucho amor, yo no faculto, no estoy, hermanos amados, en la postura de juez, pero sí demostrar la verdad y juzgar espiritualmente, pero no terrenalmente. Ahora, si usted se acerca a mí, yo no voy a mandar al Hades a su familiar, no voy a decir, oh, es un hijo del diablo y Dios lo va a quemar y se va a ir al infierno y le va a caer un rayo. No, usted nunca me va a escuchar hablar así. Yo le voy a decir, ore por él. Si usted es esposa, le voy a decir, trátelo bien, sírvale todo, sin palabras gánese a su esposo. Esos son los consejos que yo le voy a dar. En ningún momento usted me está entregando a un verdugo, porque no ocupamos esa función de verdugos tampoco, sino que le enseñamos la palabra de Dios. ¿Dicen amén, hermanitos? O sea, si es lícito, yo no voy a, cuando le aconseje, en respuesta a lo que usted me cuenta, yo no le voy a causar que usted odie más, o que resienta más. Sí es cierto, pero así son los hombres y no hay que confiar en ellos. Yo no le voy a fomentar el resentimiento o la maldad que trae su alma. No, se va a apaciguar. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Amén, hermanos amados. Y los hermanitos, seamos pacificadores. Muy bien. Pero acudir, hermanos amados, a la legalidad, o acudir a la autoridad, o acudir a otra persona para denunciar a mi hermano, siendo que no he hecho los pasos necesarios, entonces lo estoy echando en la cárcel. Dice verso 30, pero él no quiso, sino que fue, lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. O sea, este hombre perdonado, el que estaba bajo la lupa y el escrutinio de Dios, ahora estaba demandando justicia. Oh, hermanitos, en estos casos, si usted demanda justicia, Dios dice, puede decir, yo te hago justicia, hijo.
pero la justicia que se la hago a él, te la voy a hacer a ti también. Y con lo que le aplique a él, yo te lo aplico también a ti. ¿Estás dispuesto? No, Señor, así no. Muy bien, entonces aprende a perdonar. Dígale a su hermanito, vamos a perdonar. Hasta ahorita no hay nada psicológico en esto. Muy bien, dice, hermanos amados, verso 31. ¿Siguen aquí, hermanitos? Viendo sus consiervos, o sea, ya los demás, compañeros, consiervos, lo que pasaba, dice la Escritura, se entristecieron mucho. ¿Así dice su Biblia, hermanitos? Muy bien, pregúntele a su hermano, ¿te pondrías triste? ¿No ha visto usted, hermanitos, cuando alguien está perceptivo a lo que acontece? Como que si levantara sus antenitas. ¿Qué está pasando? Conforme a la Escritura, los consiervos se pusieron tristes. No a la expectativa, oh, aquí hay pleito, vamos. Como hacen los curiosos allá afuera cuando se pelean las personas. Se junta la bolita y dale, quítale, y arráncale, y pégale. Hermanos amados, como hijos de Dios, nosotros nos ponemos tristes. No nos gusta el pleito. Yo me acuerdo, hermanos, desde hace mucho tiempo, cuando a mí me tocaba atender casos así, cuando las personas se daban, no golpes, pero con muchas palabras ofensivas y duras, y estando yo ahí en medio, yo decía, ni por respeto a que yo estoy, no se callan ni se calman, duro y duro. Tanto era, hermanos amados, el dolor. Quizás usted lo vería algo raro, pero el que se ponía a llorar era yo. Ninguno de ellos se ponía a llorar. Era yo el que me ponía a llorar. Me doblaba mis rodillas y a llorar y a llorar. Un dolor que yo sentía, que se aborrecieran tanto entre hermanos. Yo me ponía a llorar, casi me da algo aquí en el corazón, hermanos. Me incorporo y ninguno está arrepentido, ni uno de los dos. Y yo ahí veía, pues, cómo actúa el hombre en su naturaleza y en su corazón. Y con cristianos, hermanos, con personas cristianas, que se les olvida todo temor de Dios y toda sensibilidad cuando están airados, enojados. Dice aquí la palabra del Señor, se entristecieron mucho los consiervos, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Al señor, al principal, le fueron a decir, mira, tú perdonaste a esta persona, pero esta persona se encontró a otro que le debía y la ahorcaba, la ahogaba, no la perdonó, la denunció, la echó en la cárcel. Esto es lo que ha pasado. 32. Entonces, llamándolo su señor, el principal, el que había perdonado todo, que esto simboliza a nuestro Dios, dicen amén, hermanitos. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, ¿cómo le dijo, hermanitos? ¿Cómo le dijo? Siervo malvado. ¿Será posible llamarle así a un hijo de Dios? Siervo malvado. Uno diría, pero no que eras mi padre, no me habías perdonado, ¿por qué me llamas malvado? Muy bien, mire a su hermanito que tiene a su lado, a todos veanlos. Habrá por allí un siervo malvado. Se oye re feo, hermanos, siervo malvado. Bueno, hermanos, si lo oyera de la boca de Dios, lo diría como con un trueno fuerte, terrible, que estremecería toda su vida. Dios, en este caso, simbolizado por este señor que dice aquí, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que perdoné. Hermanitos, fíjese bien en lo legal, espiritual, la legalidad espiritual, cuando Dios sí llega a hacer memoria, aunque sea por un instante, de las deudas. Si la persona perdonada, la que debía 60 millones de denarios, 10,000 talentos, se iba, perdonaba también, seguía su camino, era misericordiosa, para nada se le iba a llamar a rendir cuentas de lo que había hecho, de entregar o denunciar o encarcelar a su consiervo, para nada. Pero aquí, hermanos amados, se vuelve a mencionar, pero porque este hombre lo causó. Entonces, llamándolo su señor, estamos en el 18:32.
Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Dios le trae a la memoria: tú tenías una deuda, pero yo te perdoné, porque me rogaste. 33. Esta es la ley, hermanitos. Así que ni un pequeñito de los que están aquí adentro está exento. ¿Sabe por qué no está exento? A ver, levanten su mano todos los que fueron perdonados por Dios. Levanten su mano. Los que fueron perdonados, los que no, sigan con su mano abajo. A ver, muy bien. Por legalidad espiritual, así como usted fue perdonado, ahora usted debe de perdonar. Usted no está exento. A menos que usted diga: a mí Dios no me tuvo que perdonar nada, yo soy santo. Oh, entonces muy bien, hermano, esto no se aplica para ti. Pero todo perdonado por Dios entra en esta legalidad, en esta ley espiritual del perdón. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre Celestial vuestras ofensas. Esa es la ley. Muy bien, dice, hermanos amados, verso 33: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Esa es la ley, hermanos, del perdón. Yo tuve misericordia de ti, ahora ten misericordia de los demás. Yo te sané, sana en mi nombre a los otros. Yo te liberté, liberta a los otros en mi nombre. Yo te ministré, ve a ministrar. Yo te llamé, muy bien, con un propósito, pero ve y da. Ahora, 33. ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Lo pueden leer, hermanos amados, todos juntos el verso 33. ¿Cómo es fuerte? 1, 2, 3. Amén. Ahora más fuerte. 1, 2, 3. Amén. Esa es la ley, así de sencillo, así como usted lo lee y lo entiende. Esa es la ley del perdón. Yo tuve misericordia de ti, tenla con los demás. Así de sencillo. Hasta ahorita, hermanos, ¿usted encuentra algo psicológico? No hay nada psicológico en esto. O sea, tú debías de tener misericordia de tu consiervo, porque yo también tuve misericordia de ti. Eso es lo que tienes que hacer. Lo que yo hice contigo, eso hazlo con los otros. Yo te amé, ve y ama. Yo te perdoné, ve y perdona. Yo te sané, ve y sana. Eso es recibir de gracia y dar de gracia. Gloria a Cristo. Muy bien. 34. Entonces su señor, enojado, dígales, hermanito, no hagas enojar a Dios. Hermanito, si usted, hermanita, si usted le pidió a Dios misericordia y le dijo: Señor, perdóname mis pecados, y usted fue sincero y se arrepintió legítimamente, en ese momento usted se encuentra con un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Pero en el momento que Dios observa, nota que usted está a punto de cobrar deudas y de guardar resentimientos y enojarse con su hermano, desde ese momento, hermanos, usted va a causar que Dios se enoje. Pregúntele a su hermanito: ¿conoces a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Levante su mano. ¿Cuántos lo conocen muy bien? Levanten su manita. Gloria a Dios. ¿Lo conoce enojado? Cuando Dios se enoja. ¿Cuántos lo conocen enojado? Gloria a Cristo. Si alguien no lo conoce enojado, oh hermanos amados, un día lo podría conocer enojado. Dice la palabra de Dios, verso 34, entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón
cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Dicen amén, hermanitos? Examinamos 34 y 35. Su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Evaluamos, hermanitos. Del origen, desde que este primer siervo, que debía 60 millones de denarios, 10,000 talentos, de origen, hermanos, él no pagó, ni fue mandado, ni puesto con verdugos. Nunca hubo una represalia o una sentencia por deber tanto y no poder pagar. Hasta el momento, hermanos amados, él no había conocido sentencia. Pero después que él guardó eso en su corazón y no perdonó a su consiervo, a partir de allí conoció a los verdugos. Pregúntele a su hermano qué es un verdugo. Antes había muchos verdugos, hoy también, pero literalmente un verdugo era alguien que se tapaba la cabeza con una capucha negra, nada más se veían los ojos. Buscaban los antiguos que la persona torturada por verdugos no conociera al verdugo que lo está torturando. Entonces, hermanos, se cubrían la cabeza. El verdugo no solamente se encargaba de cortar la cabeza, verdugo se encargaba de hacer sufrir a la persona, torturar. Si usted analiza, hermanos amados, estudia acerca de las torturas antiguas, las torturas de la Edad Media, las torturas de la Inquisición, estudia historia en cuanto a las torturas. Hermanos amados, cuando uno ve lo terrible de las torturas que hacían en ese entonces, uno diría: oh Señor, si a mí me agarraran, mejor, Señor, llévame rápido, rápido, llévame, que me corten la cabeza rápido, por no negar tu nombre. Pero ya, porque los verdugos, hermanos, no se tocan el corazón. Alguien torturado podía pasar días sufriendo un dolor terrible, hermanos. No le voy a mencionar las torturas que había y que hay en la actualidad, pero los verdugos hacían ese trabajo. Ahora, en nuestro tiempo y en lo espiritual, ¿qué es? Dice el 34, entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos. Yo te había perdonado toda la deuda, tuve misericordia de ti, me moviste a misericordia, tú me rogaste que te perdonara, yo te perdoné, ya no te cobré, tú eras libre, ya no tenías carga de deuda conmigo, pero ¿no debiste de tener misericordia de tu consiervo? Ahora yo te entrego a los verdugos. Y luego dice, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Ahora sí te cobro. Yo no te había cobrado, yo te perdoné la deuda, no la postergué, no la aplacé, yo te perdoné todo. Pero como tú echaste en la cárcel a tu prójimo, a tu consiervo, le guardaste aquí todo lo que no debías de guardar, te enojaste con tu hermano, ahora sí me vas a pagar. Me vas a pagar todo. Pero Señor, no, que ya me habías perdonado. Sí, por eso mismo debiste de tener misericordia de tu consiervo, porque yo te había perdonado. Hermanos amados, usted no encuentra en estos pasajes que era aplicable para el antiguo pacto o el tiempo de la ley mosaica, ley de Moisés. Está hablando el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, nuevo pacto, y estas bases son para la iglesia. Esto es aplicable para la iglesia. O sea, hermanos amados, en lo espiritual uno es perdonado si uno clama a Dios, pide perdón. Pero si uno, hermanos, no perdona, oh, esto es tan terrible, tan duro. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se vive o se aplica esto ya en nuestra actualidad? Bueno, hay muchos verdugos, hermanos. Y le voy a marcar la diferencia de lo que es un verdugo cuando realmente lo es por causa de que usted guardó rencor o se enojó contra su hermano. Un verdugo, hermanos amados, es muy diferente a otras formas de tribulación o de angustia.
Por ejemplo, haga de cuenta, hermanitos, que sí, de parte de Dios, Dios que autoriza en su soberanía todo, Dios autorizó que yo pasara por una prueba. Me empiezan a perseguir para matarme. Haga de cuenta, hermanos amados, que llegan los que extorsionan, una banda terrible, a amenazarme. Me extorsionan, me amenazan, saben todo de mí, mi dirección, dónde vivo, cuántos hijos tengo, cómo me llamo, mucha información. Muy bien, son extorsionadores, crimen organizado. Yo los miraría a ellos y miraría a mi Padre Celestial. Y yo veo que mi Padre es más grande que ellos, no hay problema. Me dicen, me maldicen, me ofenden, me amenazan. No hay ningún problema, porque yo estoy en las manos del que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, hay un tiempo, hay un inicio de prueba y hay una salida de la prueba. Persecución o amenazas, peligro de muerte a través de ellos. Pero hay grande diferencia. Por terribles que son, no son verdugos. Verdugo es diferente. Ellos vienen a mí, y como dice la palabra, vienen por un camino, pero huyen por 7 caminos. Dios los echa a correr. Dios los espanta, los ahuyenta. ¿Cuántos dicen amén? Y yo miro a mi Dios y alabo al Señor. ¿Cuánto duró? ¿Una semana? ¿15 días? ¿Un mes? ¿2 meses? Y paró. Ya estoy libre. Mis angustiadores se han ido. El Señor destruyó sus planes. Cayeron en sus propias redes. Me ha libertado de mi peligroso enemigo y el Señor me ha librado. ¿Cuántos dicen amén? Eso es diferente. De un verdugo no me libra. De gente así, vienen y se van. Vienen y se van. Pueden durar etapas de tiempo. Y yo en el nombre de Cristo sé que mi Redentor vive y que aún ni uno de mis cabellos va a perecer, porque nadie me puede arrebatar de la mano de Dios. No hay problema. No son verdugos. Ya se fueron. Es más, ya se empezaron a morir uno por uno. No hay problema. Pero un verdugo nadie lo quita. Un verdugo va a estar allí para torturar 1 mes, 1 año, 2 años, 10 años. ¿Por qué uno dice, por qué tanto tiempo? Se puede preguntar, ¿por qué tanto lapso de tiempo? Porque dice, hasta que pagara todo lo que le debía, y era muchísimo. 34. Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. 60 millones de denarios, lo que equivalía a 10,000 talentos. Todo lo que le debía. Muy bien, hermanitos, verso 34. Estamos en el 18:34. Léanlo con voz fuerte. 1, 2, 3. Amén. A ver otra vez bien fuerte. 1, 2, 3. Amén. Aprendas esa ley, hermanitos, y esta sentencia, la ley del perdón y la sentencia, hermanos amados. Su señor enojado lo entregó a los verdugos. 1 semana, 1 año, dice, hasta que pagara todo lo que le debía. Hermanitos, ya no es como antes. Usted antes ignoraba la palabra de Dios, no entendía la ley de Dios o su aplicación. Usted podía decir, no hay problema, yo guardo rencor y voy a hablar de él, de ella, de él, y estoy enojado con todos esos. Pues que Dios me perdone, pero ellos empezaron, ellos tienen la culpa. No sabía usted, hermanos, a qué se enfrentaba. No lo sabía. Hermanitos, esta ley espiritual no solamente es para castigar al no perdonador, sino, hermanitos, es para que usted aprenda a ser como Dios es. Escrito está, sed misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Dicen amén, hermanitos. ¿Cuántos tienen un Dios misericordioso? Levante su mano.
usted no le queda de otra que ser misericordioso. Si usted era almático, muy carnalote, carnalota, y guardaba como basurero todo aquí en su corazón, como bote de basura, todo lo guardaba y piensa y se pone a llorar y se deprime y se enoja y arranca en rabia, usted no sabía lo que hacía, porque todo eso se iba a venir contra usted. Ahora, si alguien preguntara, pastor, ¿qué es un verdugo? ¿Cómo actúa un verdugo en nuestra actualidad? Puede ser enfermedad, puede ser dolencia, o puede ser un impío, un hijo del diablo, que nada más no lo deja en paz por mucho tiempo. Y usted dice, pero ¿por qué no me has dado la victoria sobre esa persona? Porque dice el Señor, es que esa no es como los otros casos en los que yo te defiendo. Eres libre y yo te saco adelante. No, ese es un verdugo. Yo mismo te lo puse. ¿Quién te lo va a quitar? Sí, te lo puse yo. ¿Un verdugo, Señor? Sí. Porque tú has guardado resentimiento con tu hermano, con tu hermana, tu consiervo en tu corazón por tanto tiempo. Ahora yo te estoy cobrando a ti, hasta que tú pagues todo lo que me debes. Señor, pero yo ignoraba esa ley. Sí, pero por ignorar la ley no te exime de tu responsabilidad. Tú tienes que responder delante de mí. Yo te llamo a comparecer. Ven a comparecer conmigo. Hermanos amados, entonces, con este conocimiento de esta ley, ahora usted tiene una grande responsabilidad de enseñar esta palabra y esta ley, esta legalidad espiritual, pero también de aplicarla sobre su vida. Si usted, hermanitos, ya va teniendo indicios, oh, me estoy enojando con mi hermano, yo le voy a hablar en el nombre del Señor Jesús, hermanos, acerca de esto. Me voy a poner como ejemplo, hermanos. Una cosa sé, hermanos, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo le voy a poner ejemplo, hermanos amados, esto es real, es verdad. Me voy a poner como ejemplo mi corazón. Si alguien me hace algo, yo no lo tengo aquí, no lo guardo. Es más, hermanitos, noto la bondad y la misericordia de Dios. Dice la Escritura que seamos ingenuos para la maldad o ingenuos para la malicia. Bueno, eso puso el Señor en mi vida, la ingenuidad. Yo no me ofendo con facilidad, aunque me hayan ofendido. A veces, hermanitos, ya cuando me voy a acostar, me voy a dormir y empiezo a hacer memoria, noto algo, oh, ¿esto qué pasó? Fue una ofensa. Y hasta ahorita me doy cuenta, me ofendieron y en mi misma cara. Me ofendieron, pero no hubo nada aquí. En el momento no pasó nada. Es más, cuando después de que me dijo lo que me tenía que decir, todavía le di un abrazo bien sabroso en el amor de Cristo. No me sentí ofendido, porque mi cerebro estaba bloqueado para esa malicia, esa maldad. Era verdad que me ofendieron, no lo noté. Y hermanos amados, hay niveles. Nivel del que batalla con su alma, está chiquito espiritualmente. El otro nivel, el que es ofendido y aprende y aprende y aprende y aprende a perdonar. Pero hay otro nivel, el que ya no necesita perdonar porque nada se le metió. Es el que sabe pasar por alto las ofensas. Ya es diferente, no es alguien que lo está metiendo y sacando, metiendo y sacando. Y otra vez ya se ensució y es un basurero y otra vez para afuera. No, ya no está así, porque ya no es carnal, ahora es espiritual. Ese es el nivel. En carne lo vivió el Señor Jesús, en carne. ¿Cree usted, hermanos, que tenía un mal deseo el Señor Jesús cuando lo cacheteaban y lo abofeteaban y le daban puñetazos diciendo, profetiza a quien te pegó? ¿Cree que había un efecto aquí de ira? Oh, cuando mi Padre te juzgue, te va a arrojar al lago de fuego. No había eso en él. Al contrario, hermanitos, él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Las ofensas, hermanos, no las hizo suyas. Como dicen allá afuera, no lo tomó personal, en otras palabras. Pasaba por alto las ofensas. Por lo tanto, no guardaba nada aquí. ¿Cuántos quisieran llegar a ese nivel? Levanten su mano, hermanitos. Ya no moverse por el rencor, resentimiento. ¿Quiénes se mueven así? Los que cambian para mal. Los que dejan de servir a Dios. ¿Por qué no sirves a Dios? No, hermanos, que me hirieron. Un día pasó algo y me fui llorando a mi casa. Desde ahí yo ya no voy a hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto. Porque, hermano, no es justo. No es justo esto. Ya, hermanos, tiene aquí. Y Dios dice, muy bien, hijito, tú quieres eso. Y acuérdense, hermanos, de la otra ley. Con la vara que midas serás medido. Estás midiendo con esa vara, muy bien. A ver, vente, hijito. Yo también voy a usar tu misma vara contigo. Pero padre, es que es muy injusto, me hicieron llorar, me hirieron mi alma. Sí, hijo, yo te entiendo. Porque a mí me abofetearon, me arrancaron la barba, desgarraron mis vestidos, echaron suerte sobre mis vestiduras. Yo sé que es eso, hijo. Parece, hijo, que tú tienes el derecho de sentirte y resentirte y hacer lo que venga a tu corazón. Parece que tienes ese derecho. Pero desde el día que eres esclavo por amor, ya no tienes derechos. Ahora estás para servirme a mí y vivir en lo espiritual. Desde ese día que eres mi hijo y naciste de nuevo, renunciaste al modo de vida mundano y entraste al régimen del reino de los cielos. ¿Quieres seguir en el reino de los cielos? Sí, Padre Santo. Hazle entonces como yo te he mandado. Perdona. Pero Señor, ¿a poco se va a quedar así? Y Señor, ¿no para eso pusiste las leyes y los magistrados y la justicia terrenal? ¿Para eso? Si estás en lo terrenal, eso es para ti. Si estás en el reino de los cielos, ese régimen, entonces lo tuyo es perdonar. ¿Cuántos pertenecen al régimen del reino de los cielos? Levante su mano. Entonces usted no puede hacer uso de lo terrenal. Lo terrenal es para los terrenales. Ellos sí, no tienen a un Padre Celestial, van a los magistrados, levantan un acta, claro que sí. Pero usted tiene un Padre. Oh, hermanos amados, y si hay jueces en nuestra actualidad, magistrados, que hasta llegan a ser sobornados y cambian la justicia por la injusticia, no es así con nuestro Padre Celestial. Él es juez justo. ¿Dicen amén, hermanitos? Entonces, cuando uno tiene algo que lo aflige continuamente y no es ni sanable, no es evitable, no es vencible y dura mucho tiempo, se llama verdugo. Y ese no se quita porque Dios lo puso. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. 35, ahí está, se confirma la ley. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Oh Señor, ¿no es del Antiguo Testamento? No, así va a ser con ustedes. Si no perdonáis de todo corazón. Muy bien, hermanitos. ¿Su Biblia dice de todo corazón? Ahí entrará ya el alma o la psicología. Pues con tales motivaciones, hermanos, ¿cómo no va a entrar el corazón allí? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. ¿Su Biblia dice de todo corazón, hermanitos? Cada uno a su hermano sus ofensas, cuando son legítimas ofensas, no malos entendidos, no sospechas, no rumores, legítimas ofensas. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Muy bien, ahora ya entra el corazón, pero hermanitos, la ley es espiritual. ¿Cómo entra de todo corazón? Bueno, mi Padre me perdonó de todo corazón, porque Él me soltó y me perdonó la deuda, y nunca más me habló ya de mi deuda, porque Él la perdonó, Él me absolvió, me perdonó. Entonces voy a perdonar como mi Padre me perdonó a mí, de esa manera, de todo corazón. ¿O ustedes, hermanitos amados, creen que Dios perdona a medias nada más?
que dentro de un mes se va a acordar, oh hijo, tú me blasfemaste, ¿te acuerdas? No, hermanitos, Dios perdonó cuando usted se arrepintió. Gloria a Cristo. Ahora, cuando dice, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, en Cristo, en la iglesia, existen ofensas, hermanos. No se vaya usted con la mentira del diablo. Oh, es que hizo esto y el otro y aquello, yo ya no voy a ir ahí. El diablo le está haciendo que usted manche a la iglesia con sus palabras y maldiciones, porque también entre hermanos tenemos que perdonarnos. ¿Dicen amén, hermanitos? Muy bien, allá en Filadelfia Renuevo hicimos un examen de conciencia, la última clase hace una semana, de mandamientos, y hubo 2 hermanitos que aprobaron bien bonito, hermanos, y bueno, yo entiendo por qué aprobaron, hermosamente aprobaron. Le pedimos a la gente que en su corazón y en su conciencia y en su espíritu, la gente que declarara, dijera, yo no le he hecho nada a nadie le debo nada, a nadie he ofendido. Esos que se pongan de pie y los miren y les digan, a nadie le he hecho nada. Y 2 pasaron esa prueba. Muy bien, no lo va a hacer usted, hermanitos, pero mírense unos a otros. Todos, vea todos los ojitos muy bonitos de todos. ¿Alguien sería capaz de decir eso? A nadie de ellos le he ofendido jamás. ¿Habrá alguno? No se pare, no levante su mano tampoco, nada más le pregunto. ¿Habrá alguno? ¿Y usted ama a Dios? ¿Tiene al Espíritu Santo? Y sin embargo, de palabra o de hecho, alguna vez hemos ofendido. A veces sin quererlo. A veces, hermanos amados, son cosas tan sencillas, tan insignificantes, que conllevan ofensas muy grandes, muy graves. Muy sencillo, hermanito, se haga de cuenta que usted le echó el ojo a un hermanito y dijo, ay, viene mi hermanito, lo voy a saludar. Y ahí va su hermanito en dirección hacia usted y usted va hacia su hermanito. Y de repente por allá le llaman a su hermanito, oye, ven para acá. Y su hermanito, hermanitos amados, ya iba con su mano así, ya estaba acercándose a usted. Y que se voltea, oh, me llaman y córrele, te esperamos. Y ahí va, se echó a correr. Muy bien, eso no tenía nada ofensivo. Pero como lo dejó usted con la mano así, ya se sintió. Tan sencillo, ni siquiera es ofensa. Pero el alma, el corazón es engañoso y es perverso. Cositas así, hermanos. Ya uno se ofendió. Bueno, usted que era almático, ahora va a tener muchísimo cuidado de no enojarse con su hermano y de no, hermanitos, guardarle rencor y de perdonar. ¿Dicen amén, hermanitos? Gloria a Cristo. Muy bien, regresemos a Mateo capítulo 6. Estamos viendo la ley del perdón. Un perdón condicional no es, hermanos amados, de cuando usted se entregó a Cristo Jesús y que ese perdón estuviera condicionado. No es cuando usted declaró sus pecados, confesó sus pecados, se arrepintió. No es eso, sino ya como hijo de Dios, porque por eso dice, tampoco vuestro Padre os perdonará. O sea, ya Dios, ya es su Padre. Muy bien, 6:14, Mateo 6:14 y 15. Todos vamos a leerlo juntos. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esa es la ley del perdón. Ustedes solitos, 14 y 15, todos juntos y fuerte. 1, 2, 3. Amén. Pregúntele a su hermanito, ¿entendiste la clase? ¿Cuántos sí levanten su mano? Jamás van a ser rencorosos, hermanitos. Aunque tengan motivos, ya va a saber, usted va a ver que el Señor le va a transformar su corazón. Usted, hermanitos, va a ser una persona recta, perdonadora.
misericordioso como su Padre Celestial. Ya no va a ser resentido, que a cada rato ya volvió a guardar rencor. Ya no se va a estar enferma y enferma y enferma a cada rato. Ya no, hermanos, porque el Señor está en su corazón y usted obedece la ley de Dios.